Hay historias de amor que desafían a una familia, y luego están las que alteran el rumbo de una dinastía entera. Alfonso de Borbón y Battenberg no era un príncipe cualquiera. Era el hijo mayor de Alfonso XIII, el heredero llamado a ocupar el trono de España, el nombre que durante años fue pronunciado como el futuro Alfonso XIV. Y sin embargo, en el verano de 1933, cuando la corona ya vivía en el exilio, tomó una decisión que todavía hoy sigue sonando como una herejía para la España más tradicional. Renunció a sus derechos dinásticos para casarse con la mujer a la que amaba, la cubana Edelmira Sampedro. Pero esa es solo la versión romántica, la versión que cabe en una frase bonita, porque detrás de aquella renuncia había mucho más que amor. Había un príncipe enfermo desde la cuna, marcado por la hemofilia, educado entre cuidados, reposos y límites. Había una monarquía recién derrumbada tras la proclamación de la Segunda República. Había un padre que no acudió a la boda y que, según la prensa de la época y los estudios posteriores, prohibió además que el resto de la familia real asistiera al enlace. Y había una pregunta que nunca ha dejado de perseguir esta historia. Si Alfonso no hubiera elegido a Edelmira, ¿habría sido otro el destino de la corona española? Porque aquí no estamos ante un simple matrimonio desigual. Estamos ante el momento en que un heredero oficial cambió la lógica del deber por la lógica del corazón. ¿Por qué un hombre criado para reinar estuvo dispuesto a perderlo todo por una mujer sin sangre azul? ¿Fue una gran historia de amor o también una huida desesperada de una vida que ya venía rota por dentro? ¿Hasta qué punto influyó su enfermedad en aquella decisión? ¿Y por qué esa boda, que parecía íntima y casi sentimental, terminó convirtiéndose en una pieza clave del rompecabezas que décadas después abriría el camino hacia Juan Carlos y, en último término, hacia la monarquía que hoy conocemos? Hay además otra grieta, menos recordada pero quizá más reveladora. La historia popular suele quedarse con el gesto heroico del príncipe que lo dejó todo por amor. Sin embargo, los datos muestran algo bastante más incómodo. Aquel matrimonio no duró. La relación se quebró en pocos años y Alfonso terminó muriendo en Miami en 1938, con apenas 31 años. Después de un accidente de coche que en otras circunstancias quizá no habría sido mortal, pero que para un hemofílico resultó devastador. Es decir, el hombre que renunció a un trono por amor no acabó entrando en un cuento feliz. Acabó atrapado entre el rechazo familiar, la fragilidad física, la inestabilidad sentimental y una tragedia final que convirtió su vida en una de las más amargas de la saga borbónica. Y ahí es donde esta historia deja de ser una simple curiosidad de revista para convertirse en un gran relato de caída, deseo, orgullo y destino. Porque a veces la pregunta no es solo quién renunció a una corona, sino qué clase de vida había detrás de ese gesto. Hoy vamos a reabrir toda la historia de Alfonso de Borbón y Battenberg y Edelmira Sampedro para entender cómo una boda celebrada lejos de España terminó alterando el relato de la monarquía, tensando a una familia ya fracturada y dejando una sombra que aún fascina casi un siglo después. Vamos a volver al principio, antes del escándalo, antes de la renuncia y antes de que el amor se convirtiera en una herida histórica. Antes de que esta historia se convirtiera en una renuncia histórica, Alfonso ya cargaba con un destino que parecía escrito desde la cuna. Nació para reinar. Era el primogénito de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y desde su nacimiento fue presentado como el heredero de la corona española. Pero bajo aquella imagen del futuro monarca había una fragilidad que condicionó toda su vida. La hemofilia, detectada desde muy temprano, lo obligó a crecer entre médicos, reposos, cuidados extremos y limitaciones que ningún heredero al trono habría deseado. Mientras en público se mantenía la imagen del príncipe llamado a ser Alfonso XIV, en privado su salud era una amenaza permanente. Su formación quedó marcada por interrupciones, internamientos y un cuerpo demasiado vulnerable para el papel que la historia le había asignado. Luego llegó el derrumbe político. En abril de 1931, la monarquía cayó y la familia real salió de España hacia el exilio. Aquello no fue solo una derrota institucional, fue también el comienzo de una descomposición íntima.
Alfonso abandonó su país siendo aún el heredero simbólico de una corona ya extinguida en la práctica, y lo hizo en unas condiciones que retratan bien su estado. Ni siquiera pudo salir por su propio pie. Mientras el padre tomaba un camino y la madre otro, el exilio dispersó a la familia y dejó al príncipe en un escenario extraño, desarraigado y emocionalmente inestable. Ya no era el joven destinado a reinar en Madrid, sino un heredero sin reino, enfermo, desplazado y sometido a una vida suspendida entre hoteles, clínicas y residencias ajenas. Fue en ese contexto, lejos de España y lejos también de la normalidad, cuando apareció Edelmira Sampedro. No era princesa, ni aristócrata, ni parte de ninguna casa reinante. Era una joven cubana de ascendencia española, hija de una familia acomodada vinculada al negocio de la caña de azúcar, que se encontraba en Suiza recuperándose de una dolencia pulmonar leve. Se conocieron en el entorno de una clínica suiza, en esa atmósfera tan rara donde el lujo del exilio convivía con la enfermedad, la incertidumbre y la melancolía. Y ahí surgió una relación que, vista desde fuera, podía parecer la más pura de las rebeldías románticas. Un príncipe enfermo, solo y sin patria, enamorándose de una mujer ajena a las reglas de su mundo. Precisamente por eso la historia seducía tanto y al mismo tiempo resultaba tan peligrosa, porque cuanto más romántica parecía, más amenazante sonaba para la lógica dinástica. Edelmira no tenía sangre azul, y eso convertía el enlace en un matrimonio morganático a ojos de la tradición sucesoria. Alfonso XIII le planteó a su hijo una elección brutal: o la mujer que amaba, o el primer puesto en la línea de sucesión. Alfonso eligió a Edelmira y, antes incluso de la boda, renunció por escrito a sus derechos dinásticos en Lausana. Después, recibió el título de conde de Covadonga, pero el daño político ya estaba hecho. Lo que desde fuera podía venderse como una historia de amor irresistible, por dentro ya era una ruptura con su padre, con su papel histórico y con la arquitectura misma de la familia. Y allí estaba la primera gran grieta, antes incluso del escándalo abierto. Esta pareja nació bajo el signo del desafío, sí, pero también bajo el peso de demasiadas tensiones a la vez. La enfermedad de Alfonso, el exilio, la desautorización familiar, la presión económica y la certeza de que cada paso sentimental tenía consecuencias dinásticas. No estaban empezando una vida tranquila, estaban entrando en una historia cercada desde el principio. Y cuando una relación nace así, entre la épica y la asfixia, casi siempre termina pagando un precio. Si la gran tragedia de esta historia hubiera empezado con una traición amorosa, sería una historia más, pero no. Aquí, el escándalo estalló mucho antes de que el matrimonio se rompiera. Estalló en el mismo instante en que un heredero decidió firmar contra su propio destino. El 11 de junio de 1933, en Suiza, Alfonso de Borbón y Battenberg renunció formalmente a sus derechos al trono para poder casarse con Edelmira Sampedro. No fue un rumor, ni una maniobra palaciega insinuada entre pasillos. Fue un hecho oficial. La Real Academia de la Historia lo recoge como un hito dinástico, y la prensa posterior lo ha leído como uno de los giros sentimentales más costosos de toda la saga borbónica. La decisión tenía algo profundamente explosivo para su tiempo. España ya no era una monarquía reinante, pero la familia seguía pensando en términos de legitimidad, sucesión y restauración. Es decir, aunque el trono estuviera en suspenso, el heredero seguía siendo el heredero. Por eso la elección de Alfonso no se interpretó como un simple matrimonio desigual, sino como una ruptura de jerarquías. Su padre, Alfonso XIII, le puso delante una disyuntiva sin maquillaje: o Edelmira, o el primer puesto en la línea sucesoria. Alfonso eligió a Edelmira, y al hacerlo, convirtió una historia íntima en un terremoto político familiar. 10 días después llegó la imagen que confirmó la fractura. El 21 de junio de 1933, Alfonso y Edelmira se casaron en Lausana, primero por lo civil en el ayuntamiento y luego en la parroquia del Sagrado Corazón de Auchi. Sobre el papel era una boda. En realidad, también era una escena de destierro. El padre del novio no asistió. Tampoco lo hizo el resto de la familia real, siguiendo la consigna impuesta desde el exilio. Eso lo volvió todo más elocuente.
Una ceremonia que debía celebrar un amor acabó retratando una desobediencia. Mientras la ciudad acompañaba a la pareja con curiosidad y simpatía, la ausencia de los suyos convertía el enlace en una victoria sentimental. Sí, pero también en una humillación dinástica a plena luz del día. Y ese fue el primer gran punto de no retorno. Porque el problema no era solo quién se casaba con quién, sino lo que aquella boda desencadenaba inmediatamente detrás. Apenas 2 días después, el hermano de Alfonso, Jaime, también terminaría renunciando a sus derechos, empujado por la lógica interna de una familia que trataba de recomponer la sucesión en mitad del desconcierto. Años después, esa cadena de renuncias y desplazamientos sería leída como una de las razones que acabaron despejando el camino de don Juan y finalmente de Juan Carlos. Es decir, el escándalo sentimental de Alfonso no se quedó en su vida privada. Alteró el tablero entero. Al comienzo, sin embargo, el relato parecía querer dar la razón al romanticismo. Tras la boda, los nuevos condes de Covadonga pasaron por Evian y se instalaron en París. Durante un tiempo, la prensa y quienes los rodeaban alimentaron la imagen de un hombre salvado por el amor. Había incluso quien sugería que Edelmira le había devuelto la alegría y hasta cierta mejoría física. Y esa imagen funcionaba muy bien de cara al público. El príncipe enfermo que, después de renunciar a todo, parecía encontrar al fin una vida propia, lejos del peso del apellido y del protocolo. La historia estaba servida para una opinión pública que siempre ha sentido debilidad por los amores que desafían al poder. Pero la realidad empezó a agrietarse muy pronto. Lo que en las revistas podía venderse como una fuga romántica, en la vida diaria era una convivencia cargada de tensión física, emocional y práctica. Alfonso seguía siendo hemofílico, seguía dependiendo de cuidados constantes, seguía expuesto a cualquier golpe tonto que para otro hombre habría sido irrelevante. Y Edelmira, que había entrado en la historia como la mujer por la que un heredero lo dejaba todo, empezó a quedar atrapada en un papel mucho menos novelesco, el de compañera obligada a convivir con la enfermedad, la fragilidad y la dependencia. Según la reconstrucción publicada por Vanity Fair, apenas 5 meses después de la boda, ella volvió a Cuba, hablando de una separación a prueba, mientras él describía el conflicto desde una herida muy concreta. Una discusión desencadenada tras un golpe en la rodilla que le impedía asistir a un compromiso social. Lo decisivo no era solo la anécdota, era lo que revelaba. El cuento romántico ya estaba chocando con la vida real. Y aquí la historia se vuelve todavía más amarga, porque la ruptura no llegó de golpe, sino por desgaste. Hubo intentos de acercamiento, hubo una reconciliación breve, pero el matrimonio ya había perdido esa aura de excepción que lo sostenía. Coincidiendo con una nueva recaída de Alfonso y con un clima general cada vez más inestable, la relación siguió deteriorándose. Las reconstrucciones posteriores apuntan al cansancio de Edelmira ante el peso de la enfermedad y también a las infidelidades de Alfonso como parte del deterioro definitivo. Lo importante, de nuevo, es el contraste brutal. El hombre que había sacrificado la sucesión por amor no consiguió salvar ni siquiera el matrimonio por el que había pagado ese precio. El divorcio se formalizó en La Habana en mayo de 1937. Edelmira conservó el título de condesa de Covadonga, detalle menor en apariencia, pero simbólicamente muy revelador. El vínculo sentimental se había roto, mientras el rastro histórico del matrimonio seguía adherido a ella. Y casi de inmediato, llegó un golpe todavía más destructivo para la leyenda romántica. Ese mismo año, en julio, Alfonso volvió a casarse, esta vez con otra cubana, Marta Esther Rocafort. A ojos de la historia, aquello dinamitó la lectura idealizada del primer matrimonio. Ya no parecía solo el príncipe, que lo dejó todo por una única gran pasión. Empezaba a aparecer también un hombre inestable, impulsivo y arrastrado por una búsqueda emocional que no encontraba reposo en ninguna parte. Y ese es, en realidad, el corazón del escándalo cuando se mira con distancia. No fue solo una boda desigual, no fue solo una renuncia, fue una cadena de decisiones tomadas desde la fragilidad, amplificadas por el orgullo dinástico y rematadas por una decepción sentimental que dejó a todos peor de lo que estaban.
Alfonso rompió con el papel para el que había sido educado, abrió una grieta en la arquitectura sucesoria y ni siquiera obtuvo a cambio una estabilidad duradera. Edelmira, por su parte, pasó de ser la mujer por la que un príncipe lo abandonó todo a convertirse en el símbolo de un amor que no resistió la vida fuera del mito. Lo más devastador es que, a partir de ahí, ya nada podía volver a contarse como al principio. La boda, que había parecido un acto de libertad, empezaba a leerse como el primer acto de una caída. Y la pregunta dejaba de ser si Alfonso había sido valiente por amor. La pregunta pasaba a ser otra, mucho más incómoda. Si aquel gesto fue una liberación verdadera o simplemente el inicio de un derrumbe que ya venía incubándose desde mucho antes. Ahí es donde entra la parte más delicada de toda esta historia, porque para entender de verdad lo que ocurrió, no basta conseguir los hechos. Hay que descifrar qué fuerzas emocionales, familiares y sociales empujaron a este príncipe hasta ese punto sin retorno. Para entender de verdad este escándalo, hay que apartarse un momento del romanticismo fácil. La frase «renunció al trono por amor» funciona muy bien como titular, pero simplifica demasiado una historia que era mucho más frágil por dentro. Alfonso no tomó aquella decisión desde una posición de fuerza. La tomó siendo un heredero enfermo, exiliado, emocionalmente desplazado y atrapado entre el deber dinástico y una necesidad casi desesperada de construir una vida propia. La hemofilia, además, no era un detalle secundario. En aquella época implicaba hemorragias, daños articulares y un riesgo real ante golpes que para cualquier otra persona habrían sido menores. Dicho de otra forma, Alfonso no solo vivía bajo la presión de la corona, vivía también bajo la presión constante de su propio cuerpo. Y eso cambia por completo la lectura de su renuncia. Más que un simple acto de rebeldía sentimental, puede leerse también como el gesto de un hombre que ya no quería seguir siendo administrado como una pieza dinástica. Esa es una interpretación, no una certeza absoluta, pero encaja con el contexto que describen las fuentes históricas y médicas. También hay que mirar a Edelmira con más complejidad de la que suele concederle la leyenda. Durante décadas quedó reducida a un papel muy cómodo para el relato público, la plebeya cubana por la que un príncipe lo arriesgó todo. Pero ese encuadre es engañoso, porque al convertirla en símbolo romántico, también la convertía en blanco. Sobre ella se proyectaron los prejuicios clásicos de las cortes europeas. No era aristócrata, no pertenecía a ninguna casa reinante y, precisamente por eso, su relación con Alfonso se interpretó como una amenaza al orden, no como una elección privada. En una familia que seguía pensando en términos de restauración, legitimidad y jerarquía, Edelmira no aparecía como esposa, sino como factor de desestabilización. Y ahí está una de las claves del caso. Esta historia nunca fue juzgada solo como una historia de amor. Fue juzgada como una invasión del mundo afectivo sobre el mundo del linaje. El contexto político volvió todo todavía más explosivo. Cuando Alfonso renunció en junio de 1933, la monarquía ya no reinaba en España, pero la familia de Alfonso XIII seguía organizando su vida como si el problema central fuera conservar intacta la lógica sucesoria para un hipotético regreso. Y ese detalle es crucial, porque si el trono hubiera estado definitivamente muerto a ojos de todos, quizá el matrimonio habría sido solo una rareza sentimental. Pero no era así. La Segunda República atravesaba un periodo de fuerte inestabilidad y en el mundo monárquico el futuro seguía imaginándose en clave de restauración. Por eso la renuncia del primogénito tuvo un peso tan grande. No destruía una monarquía ya caída, pero sí alteraba el orden interno con el que esa monarquía soñaba regresar. Desde el punto de vista mediático, el caso fue perfecto. Tenía todos los ingredientes que convierten una historia privada en un mito público. Un heredero, una enfermedad hereditaria asociada a las casas reales europeas, un padre autoritario, una novia sin sangre azul, una boda en el exilio y una renuncia formal que parecía escrita para sobrevivir a los titulares. En los años 30 no existían las redes sociales, claro, pero sí existía algo igual de poderoso para fijar un relato: la combinación de prensa, rumor aristocrático y memoria dinástica.
y eso explica por qué la historia ha seguido reapareciendo durante décadas en libros, revistas y reconstrucciones posteriores. No sobrevive solo por lo que ocurrió, sino por cómo condensa varias obsesiones españolas a la vez: el conflicto entre deber y deseo, la caída de las élites, y la sospecha de que detrás de cada gesto romántico en una familia real siempre hay una factura política. Pero hay un punto todavía más incómodo. Si uno observa el desenlace del matrimonio, la historia se vuelve casi cruel en su ironía. Alfonso sacrificó su posición por amor, y sin embargo, ese amor no resistió. La separación llegó rápido. El divorcio se formalizó en La Habana en 1937, y ese mismo año, Alfonso volvió a casarse con otra cubana, Marta Esther Rocafort. Eso obliga a reinterpretarlo todo. Porque si la gran pasión por la que lo dejó todo se rompió tan pronto, entonces la renuncia ya no puede leerse solo como un acto heroico, también puede leerse como una decisión impulsiva, tomada en un momento de agotamiento emocional, idealización y necesidad de escapar. La historia se vuelve menos épica, pero quizá más humana, y también más trágica. Ahí es donde entra la gran pregunta sobre quién ganó esta historia en términos de imagen. La respuesta es incómoda. Probablemente no ganó nadie. Alfonso perdió su lugar dinástico y no encontró estabilidad. Edelmira ganó un lugar en la historia, pero al precio de quedar unida para siempre, a una renuncia que el entorno borbónico nunca perdonó del todo. Alfonso XIII impuso su autoridad, sí, pero esa autoridad no evitó el escándalo, ni impidió que el caso acabara afectando al rompecabezas sucesorio, que terminaría beneficiando a Don Juan, y mucho después, a Juan Carlos. Es decir, todos defendieron algo y todos pagaron algo. Esa es otra razón por la que este episodio sigue fascinando. No ofrece villanos puros ni héroes incontestables. Ofrece una cadena de pérdidas. Y por eso, esta historia sigue funcionando tan bien ante el público mayor en España. Porque no habla solo de una pareja. Habla de una generación educada para obedecer, de familias donde el apellido pesaba más que la intimidad, y de un país que durante décadas vio cómo los grandes asuntos privados de las élites terminaban teniendo consecuencias públicas. Alfonso y Edelmira condensan todo eso en una sola imagen poderosa, la del heredero que quiso ser hombre antes que símbolo. El problema es que, cuando por fin lo intentó, ya estaba demasiado herido por dentro y demasiado vigilado por fuera como para convertir esa elección en una vida feliz. Y ahí, precisamente ahí, es donde esta historia deja de parecer una fantasía romántica y se convierte en una tragedia española en miniatura. Y al final, eso fue lo que quedó de toda esta historia. No una victoria del amor, sino un rastro de pérdidas. Alfonso no recuperó ningún lugar en la dinastía. No encontró estabilidad sentimental y tampoco tuvo tiempo de reinventarse. El 6 de septiembre de 1938 murió en Miami tras un accidente de tráfico que, en otro hombre, quizá habría quedado en una noticia menor, pero que en él acabó siendo fatal por la hemofilia. Tenía apenas 31 años. Su muerte cerró de forma brutal la vida del hombre que un día había sido preparado para reinar y que terminó convertido en una figura casi fantasmal, a medio camino entre el príncipe destronado, el enfermo crónico y el enamorado que no consiguió salvar aquello por lo que había sacrificado su futuro. Edelmira, por su parte, quedó unida para siempre a un apellido y a una renuncia que ya forman parte de la memoria sentimental de la monarquía española. Conservó el título de condesa de Covadonga y, según las reconstrucciones posteriores, mantuvo una relación correcta con la familia real pese al divorcio. Eso vuelve la historia todavía más extraña y más poderosa. La mujer por la que se rompió el orden dinástico no fue expulsada del todo del recuerdo familiar. Permaneció ahí como una figura incómoda, discreta, casi melancólica, ligada para siempre a una decisión que cambió mucho más de lo que parecía en aquel junio de 1933. Porque ese es el gran legado de este caso. La renuncia de Alfonso no fue solo un gesto privado. Fue una pieza que alteró el rompecabezas sucesorio de los Borbones en el exilio. Entre renuncias, enfermedades y muertes prematuras, el camino terminó despejándose para Don Juan y más tarde para Juan Carlos. Por eso esta historia sigue interesando tanto en España. No se limita a contar un amor imposible,
sino que muestra cómo una decisión íntima puede modificar el curso de una casa real y, con el tiempo, afectar incluso al relato político de un país. Pero quizá la lección más profunda no tiene que ver solo con la corona, tiene que ver con la fragilidad humana detrás del protocolo. Durante décadas, muchas historias reales se contaron como si sus protagonistas fueran símbolos perfectos, casi piezas de museo. Alfonso y Edelmira rompen esa ilusión. Él no fue únicamente un heredero. Fue también un hombre enfermo, vulnerable, necesitado de afecto y probablemente agotado de vivir bajo un papel imposible. Ella no fue solamente la plebeya por la que un príncipe lo dejó todo. Fue también una mujer real, atrapada dentro de una historia que el público prefirió convertir en leyenda. Y cuando el público convierte una vida en leyenda, casi siempre borra lo más importante: el sufrimiento concreto de quienes la vivieron. Por eso, cuando hoy se recuerda a Alfonso de Borbón y Battenberg y a Edelmira Sampedro, lo que permanece no es solo el brillo romántico de un heredero que eligió el amor. Lo que permanece es una pregunta mucho más amarga. ¿Valió la pena? ¿Fue un acto de libertad o el último intento de un hombre frágil por escapar de una vida que nunca llegó a pertenecerle? Quizá no haya una respuesta definitiva, pero sí hay una certeza. Bajo el mito del príncipe que renunció por amor, había una tragedia mucho más honda, la de un hombre que quiso vivir como individuo cuando todo a su alrededor insistía en tratarlo como símbolo. Y la de una mujer que, sin haber nacido para entrar en la historia de España, terminó convertida en una de sus heridas sentimentales más persistentes.